Hola a todas y todos, gracias por invitarme. Es un gran placer estar una vez más este año en la conferencia de WITS. Y sí, los datos son el nuevo oro. Básicamente hace no tanto tiempo, déjenme ver si tengo aquí la presentación en la pantalla. Bueno, hace no mucho, de hecho, hace únicamente 30 años, que realmente no es hace tanto tiempo, el valor de la tinta y del papel era en lo que nos basábamos. Yo terminé, me gradué en 2018 y estaba haciendo mi tesis sobre el valor del papel y la tinta. Y yo sé que es difícil creerlo, pero pues ahora que tenemos laptops y teléfonos móviles, internet, pero es el mundo del que venimos y del que aprendimos. Y también, bueno, el software, que es de hecho ya está. Ya estaba a fines de los 90, principios de los 2000, y que se volvió como incansable, empezó a reemplazar gente, era predecible. Entonces, esta es la gran diferencia también sobre este cambio entre cambio de papel y tinta y software e inteligencia artificial, que fue un gran hito, pero bueno, era predecible y estaba basado en reglas. Y de hecho, mi doctorado sobre lingüística computacional y esta intersección en los últimos años de la primera década del año 2000, de los años 2000, fue sobre lingüística, entonces, bueno, sobre eh, el portugués de Portugal y el portugués brasileño, y entonces estaba basado en un sistema, bueno, esto primero tengo que decir que fue antes de la época de los datos, entonces lo que se volvió la nube, es decir, este sistema para almacenar datos e información. Entonces, todo, en vez de seguir reglas, todo se basó en la capacitación de uso de datos, y esto fue el principio de la inteligencia artificial. Entonces, de repente, los programadores empezaron a ser reemplazados por los científicos de los datos. Entonces, una vez más, desde del oro a los datos, en el que el software reemplazó la tinta y el papel, y la inteligencia artificial reemplazó el software. Entonces, yo empecé una compañía que utiliza básicamente, pues es las bases para la capacitación sobre inteligencia artificial, y mi propio camino profesional coincide con la transformación del mundo que hemos estado experimentando de papel y tinta hacia la inteligencia artificial, y de la tinta y papel hacia los datos. El hecho es que la inteligencia artificial está cambiando todo. La inteligencia artificial está basada en datos. Los científicos de datos se convirtieron en el trabajo más sexy del siglo XXI, y todo se basa ahora en datos, y el problema de los datos es que hoy en día los datos vienen de diferentes fuentes de los humanos, de ya que sea intencional o no, viene de diferentes grupos de personas, de dispositivos, dispositivos que están en comunicación con la nube, que están comunicando sobre eventos que están pasando, y también puede simular eventos, todos estos eventos que los dispositivos y los humanos están experimentando. Entonces, algo más sobre el software versus o en comparación a la inteligencia artificial es que el software es estático y predecible, y la inteligencia artificial crece, evoluciona como un niño
cuando lo educan sus pares, cuando lo educan en la escuela, cuando su propia experiencia lo educa. Entonces, de la misma manera nos preocupamos sobre cómo va a crecer un niño. También nos, pues hay que monitorear cómo la inteligencia artificial aprende y evoluciona. Y la cosa es que hablando de software versus inteligencia artificial, la única manera de monitorear la inteligencia artificial es dándole datos altamente estructurados, que no estén sesgados, que puedan localizarse, seguirse, monitorearse. Y esto es lo que mi empresa empezó a ver como datos en cuanto a esta transformación digital. Entonces, bueno, un par de cosas tuvieron que pasar para hacer este gran salto. Se tuvo que considerar la tecnología, es decir, los datos que podíamos digerir, la estructura de estos datos y las cantidades que podíamos consumir. Porque también hay que lidiar con la privacidad dependiendo del país en el que estemos operando, porque particularmente puede ser más estrecha toda la estructura de etiquetado de la privacidad, de los datos, el conocimiento que se crea alrededor del conocimiento que se crea y los modelos que se pueden utilizar. Entonces, esto es en gran parte lo que hemos estado haciendo en mi compañía. Es una gran parte de lo que los científicos de los datos consideran como modelos de capacitación. También tuvimos que tomar en cuenta la diversificación de los datos, las fuentes, la ética de las fuentes y de los usos de estos datos y la trazabilidad. Si su modelo está diseñado o sesgado de manera incorrecta, entonces hay que encontrar la versión del modelo y reconstruirla o adaptarla o rellenar el hueco o la laguna de este modelo. Un ejemplo muy claro es lo que pasó realmente con modelos sesgados, que es algo de lo que todo mundo habla muchísimo. Y muchas de las veces lo que se necesita no es borrar el modelo, sino añadir capas externas para incluir el tipo de datos faltantes en nuestros campos de lengua, diferencias dialectales, diferentes dialectos en diferentes modelos, que es exactamente lo que sigue, lo que voy a mencionar ahora. Entonces, los lenguajes humanos siempre están llenos de datos. Esta es mi pasión de la vida. He trabajado con lenguas humanas desde hace 20 años y desde sistemas de voz, conversaciones de inteligencia artificial y la cantidad de datos, los niveles estructurados, los datos de la morfología, de la sintaxis, de la pragmática y la cobertura de la representación de las personas que se necesitan para, para trabajar unas horas o docenas de horas, porque las cosas se tienen que programar a través del software y llegamos a miles de horas para estructurar los datos. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial hoy en día lo pueden ver en direcciones computacionales, lo pueden ver en todas las series del mundo, los pueden ver en muchos de procesos y de aplicaciones como traducciones por computadora, reconocimiento de voz, etcétera. El otro uso de datos y de inteligencia artificial que empezamos a ver es en la parte legal.
El derecho llega a todas las dimensiones de nuestra vida, desde la experiencia de los clientes hasta las litigaciones, las revisiones de contratos. Entonces, en los casos jurídicos, una vez más, la lengua tiene que ser una lengua humana específicamente, y debido a esto entonces va a haber muchos procesos de aplicaciones de lenguas naturales en el derecho y utilizan empresas externas. Es un mercado de millones de dólares, de muchísimo dinero. La otra es la medicina. Y aquí tenemos una combinación de robótica que se vuelve aún más poderosa porque cometen menos errores que los humanos. Tenemos ya el reconocimiento de diferentes dispositivos, por ejemplo, en escáneres digitales, en diagnósticos digitales, y de manera conversacional también he tratado de incrustar o de incluir otro tipo de medicinas circunstanciales, y sobre todo ahora con el COVID-19, y hacer estas revisiones con las enfermeras y con estas consultas electrónicas. Entonces, esto ya se está haciendo, y cirugías con robots. La educación, obviamente, y bueno, es lo mismo con la educación. Estamos cambiando yendo desde un mundo personalizado a un mundo en el que ya no va a haber un sistema único de escolaridad, en el que sí va a haber, perdón, una manera única personalizada. Entonces empezamos a recolectar mucha información y a capacitar maestros de inteligencia artificial para que puedan ser una gran parte del sistema de apoyo escolar. Otro uso es en el clima. Ya estamos recolectando muchísimos datos a través de los dispositivos, y tenemos un muy buen entendimiento como humanidad sobre el cambio climático, sobre la predicción de sismos, tormentas, y podemos prevenirlos antes o actuar de manera preventiva antes de que sucedan, porque estamos recolectando todos los datos. ¿Y qué pasa con el futuro? Bueno, pues ahora muchas personas dicen que estamos en la fase 1 de, de la inteligencia o de la generación de la inteligencia artificial. Se llama inteligencia estrecha em, o artificial. Entonces, este tipo de inteligencia es la que existe hoy en día. Está hecha para solucionar un simple problema o un solo problema de manera aislada, y no tiene sentido si se combina diferentes sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial no podrían comunicarse entre sí. Entonces, ejemplos, no sé, Google Translate o los motores de búsqueda de Internet sirven para aspectos limitados y aislados de nuestras necesidades. La siguiente fase sería una inteligencia general, que de hecho se empezaría a mezclar con la inteligencia consciente. El tercer nivel es una superinteligencia artificial, o un aspecto o tipo de inteligencia artificial que va a ser la que va a sobrepasar o a superar la inteligencia humana. Y bueno, tal vez hablemos de ella en el futuro. En los últimos 30 años hemos estado trabajando en esto, y vean hasta dónde llegamos, porque mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y estoy enfrente de tantas mujeres científicas hoy. Tomemos liderazgo hoy, seamos las líderes del mundo. Muchísimas gracias.